Ahora se especifica. Fijaos en eso. Pensaba que habías cambiado, ¿no? Te lo he puesto con Ainea. A ver, Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos, gracias por estar aquí. Hoy comenzamos desde la Sociedad Española para la Difusión de la Espiritualidad una nueva andadura, un nuevo tiempo. Un tiempo distinto, diferente, ni mejor ni peor, sino distinto. En primer lugar, agradecer a mi buen amigo Armando y a Espacio Ronda que nos ha acogido magníficamente aquí en su auditorio. Y también es tiempo de recuerdo, recordar a personas que han fallecido miembros, algunos miembros en honor de la sociedad, como Miguel Ángel Calle Capilla, como también Nieves Marín, como Rafael Cáceres, personas que, aunque no estén con nosotros, están en el espíritu, que siempre es importante porque están en nuestro recuerdo, en nuestra mente. También este es un evento que agradecemos que nuestros buenos amigos, los entrañables amigos de libros con Atenea.es, está dando, Fran Tapia, está cubriendo, colabora con nosotros, han colaborado también muy intensamente en la difusión de un mensaje. Es una jornada para disfrutar, para sentir, para canalizar que somos una gran familia. Que el bienestar emocional, el despertar de la conciencia es lógico, es natural y lo podemos realizar entre todos y también, por supuesto, para nosotros. No quiero extenderme más, agradecerles que estén aquí, es un tiempo para disfrutar y voy a dar paso al primer ponente. La primera ponencia siempre es difícil porque en España y en Madrid somos muy tranquilos a la hora de llegar a los sitios, aunque tengamos inscripciones. Y en general, ustedes han respondido bastante bien para hacer la primera hora de un sábado. Y él es un hombre al que es un excelente, un magnífico profesional, desde su terreno, no solamente de la osteopatía, desde su terreno de la bioenergética, desde su terreno de saber escuchar, de ayudar al crecimiento del ser humano. Me honra considerarle un amigo y un hermano en el camino. Es un hombre profundamente espiritual y es un ser humano extraordinario. Y teníamos que empezar con él. Aunque se pudiera sacrificar un poquito más en cuanto al público. Fernando, por favor. Él es Fernando Contreras y vamos a hablar, a expresar desde el cuerpo, desde el sentimiento profundo. Le dejo con Fernando Contreras. Gracias. Muchas gracias. ¿Se oye? Voy. Por micro, ahora. ¿Muy alto a lo mejor? ¿O está bien? ¿Está bien? Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí en primer lugar. Bueno, yo sé que un sábado por la mañana es todo un reto, pero estamos aquí atendiendo a nuestro llamado, a algo que nos ha traído aquí y a mí en primer lugar pues, lo he sentido. Y luego como intermediario, pues mi amigo Fede, que le quería dar las gracias por organizar este evento y convocarnos aquí. Y también quería daros las gracias a todos vosotros por estar aquí, por estar abiertos a este mensaje al día de hoy. Y espero que vuestros corazones se enciendan y podamos sentir esta relación, esta humanidad que todos somos y que estamos construyendo desde este tipo de foros, ¿no? Quería dedicar esta charla, esta ponencia, a una persona muy especial en mi vida, que se llama Pilar Salazar, que está ahí detrás.
Estoy muy contento de ver amigos, que a algunos nos conozco y a otros ya os conozco, y estos amigos que están aquí pues son también parte de mi vida, parte de mi camino y aquí estamos. Bueno, esta ponencia le he titulado El cuerpo espejo del alma, o del alma, que la corrección. Y vamos a... Bueno. Os voy a pedir un ejercicio en primer lugar, ¿vale? Os voy a pedir que sintáis un momentito cómo estáis, cómo está vuestro cuerpo. No hace falta que cerréis los ojos, si queréis lo podéis tocar, podéis hacerlo con los ojos abiertos, ojos cerrados, y simplemente mirad cómo está vuestro cuerpo y esperar esa respuesta que emerge. Algo que empieza a surgir y que empezamos a ser conscientes de eso que podemos nombrar. No sé si desde ahí pues empiezan a surgir respuestas como pues tengo frío, tengo calor, siento pesadez, me siento ligero, estoy abierto, estoy cerrado, estoy nervioso. ¿Qué surge ahí? ¿Vale? Simplemente observarlo. Mirad también si desde esa respuesta hay algo que os invita a cambiarlo, a modificarlo. Por ejemplo, si tengo las piernas abiertas o cruzadas, si tengo los brazos cruzados, las manos en los bolsillos, las manos sobre el abdomen, o al contrario, estoy abierto. ¿Cómo estoy? Observarlo y sin necesidad de cambiarlo. Vamos a ver después muchos elementos acerca de esto que acabamos de sentir, cómo a veces puede surgir una respuesta desde el cuerpo sin nombrarlo más allá. Si he sentido frío, reconozco que la sensación de frío, hormigueo o calor, pero también puedo poner nombres mucho más elaborados como tranquilidad o nervios. Estoy bien, estoy mal, empezamos a hacer juicios. Cualquiera de estas dos opciones, desde que nos hemos conectado con el cuerpo y con una sensación concreta, es válida y después hemos accedido a la conciencia y le hemos puesto un nombre, o hemos empezado con un nombre, siento nervios, ¿por qué siento nervios? ¿Cómo sé que estoy nervioso? ¿Cómo sé que estoy tranquilo? ¿Qué sucede en mi cuerpo que hace que yo reconozca eso? A lo mejor yo ahora mismo estoy sintiendo mi cuerpo y siento que tengo esta parte como apretada, un poquito de tensión en la nuca y, con perdón, el culito un poquito cerrado. ¿Sí? Y digo, estoy nervioso. Claro, es una situación, bueno, novedosa, incómoda, en cierto modo. ¿Vale? O podría decir, estoy muy nervioso, y entonces empiezo a sentir esas sensaciones. Bueno, después volveremos sobre esto y iremos viendo elementos que relacionan estos dos mundos y que son complementarios. Como desde el cuerpo podemos acceder a los niveles cognitivos o de conciencia, de pensamiento, o como, al contrario, desde el pensamiento podemos acceder a los niveles del cuerpo y las sensaciones. Bueno, yo me llamo Fernando Contreras, me dedico a atender personas desde hace ya 23 años. Empecé en el terreno de la educación física y del entrenamiento y después, por una serie de motivos, de lesiones sobre todo, empecé a conocer un camino que era el camino de la recuperación de estas lesiones y eso me fue abriendo el mundo al masaje deportivo y después a la osteopatía. Y la osteopatía, digamos que es lo que me abrió una puerta, un entendimiento a un mundo que no solamente es físico o desde el cuerpo físico, sino que desde ahí podemos acceder a muchos niveles de la persona, ¿no? Que yo por aquel entonces no era todavía ni siquiera consciente de ello. Entonces, el trabajo de la osteopatía empieza con las manos, haciendo una serie de valoraciones estructurales y después empezar a llevar a hacer una escucha de los tejidos. Y esta escucha de los tejidos podemos hacerlo desde un punto de vista más, como digo yo, mecánico o burdo,
ver cómo cuando llevamos el coche al taller y miramos el equilibrado de las ruedas, cómo están los niveles de aceite y demás, y es muy válido. Y también podemos sentir y llevarnos a comprender cómo es todo esto interactúa con los distintos niveles de conciencia de la persona que vamos a ver. Cuando hablo de trabajar con las manos, yo en concreto no trabajo bajo un código concreto, ni una técnica concreta, ni un protocolo de actuación, sino trabajo desde escuchar profundamente los tejidos, porque los tejidos cuentan una historia que hay que escuchar. Entonces, bajo esa óptica, pensar antes de hacer no sirve, porque puede ser muchas veces una interferencia o puede ser un obstáculo para lo que se puede desplegar desde ahí. Hacemos una preconcepción y acomodamos a la persona a aquello que queremos a una técnica concreta. Eso no es mi manera de hacerlo. Mi manera de hacerlo es pensar al final de ese recorrido. Primero escucho el tejido, empezamos a interactuar, a dialogar y por último pensamos qué ha pasado. Empezamos a analizar qué ha podido pasar, cómo estaba la persona, cómo ha venido, qué ha ido pasando en todo el proceso y finalmente cómo continuamos con él. Esta escucha profunda no puede tener, pues sí puede tener, pero es muy retadora. ¿Por qué es muy retadora? Porque es muy difícil desligar nuestras creencias, nuestras concepciones, nuestra información, nuestra cultura y nuestra formación académica de todo eso que la persona está expresando y todo eso que la persona trae en este caso a una consulta. Expresada a través de un dolor, de una limitación funcional, de una enfermedad, no sabemos. Entonces, si yo empiezo acomodando mi creencia a lo que la persona trae, empezamos a moldear cosas que a lo mejor no son ni van por ahí, ni la vida está indicando que ese es el camino. Entonces, lo que hacemos primero es escuchar y después pensamos sobre el proceso. Y así es como resumidamente trabajo. Entonces, las manos para mí han sido y es la tecnología más puntera que podemos tener. ¿Por qué? Porque no ha habido ninguna máquina que haya podido copiar, ni siquiera acercarse a lo que una mano es capaz de percibir. No sabemos todavía la cantidad de implicaciones que la mano tiene. Podemos pensar mucho sobre ello y podemos constatar a nivel fisiológico, por receptores, por percepción, un montón de cosas, ¿no? Pero en la mano va mucho más allá. En la mano puede ser una prolongación del corazón. Eso es un misterio muy novedoso y muy antiguo también. Y cuando uno pone el corazón a través de las manos, pues está poniendo una parte de sí mismo que no solamente es un receptor sensorial de tacto, sin más. Y eso pues, tiene implicaciones más allá de simplemente ser un masajeador, ¿no? Claro. Cuando digo escuchar, pues ¿qué estamos escuchando? Pues estamos escuchando la vida. ¿Qué es la vida? No tengo ni idea. ¿Qué es la vida? Estamos escuchando una historia, la historia que cuenta la persona, a todos sus niveles, físico, emocional, mental, relacional, espiritual, en el sentido espiritual como algo que nos abarca mucho más allá de nuestro cuerpo físico y que nos habita y que nosotros en cierto modo nos damos cuenta de ello, de esa presencia y a veces la ponemos en nosotros mismos y muchas veces más allá de nosotros mismos, ¿no? Pero es que eso y nosotros somos lo mismo también. Entonces, cuando digo escuchamos la vida, estamos escuchando todos los niveles de conciencia que pues, hay gente que ha descrito que son un montón o pueden ser menos. Ahora veremos cómo hacemos un resumen de todo eso. Estamos escuchando el despliegue de la vida a través de los tejidos, a través del cuerpo, sin implicar la mente, sin implicar las creencias, sin implicar otros niveles neurológicos,
que la persona también trae consigo. Y la vida, pues en esta diapositiva para mí es algo así como esto. Es como luz. Y ahora veremos por qué creo esto o por qué he verificado esto. Bueno, cuando escuchamos los tejidos, y digo la palabra tejido, para mí el tejido que puede dar explicación y que relaciona todos estos niveles de conciencia, que abarca lo físico, pero también abarca lo emocional, también abarca lo mental, también abarca lo espiritual, lo relacional, el ser, el no ser, o sea, todos los conceptos pueden ser, digamos, contenidos o la fascia ser un vehículo de todos esos niveles de conciencia. ¿Por qué la fascia? Pues ahora veremos por qué. Esto fue un descubrimiento que hicimos trabajando con osteopatía. Y vimos que cuando trabajamos, no sé si conocéis lo que es la osteopatía. ¿Sí? ¿Más o menos? Vale, cuando trabajamos con osteopatía hacemos manipulaciones articulares, más o menos con intensidad o en cierto modo con impulsos, y usualmente después hay un sonido que es claro, ¿sí? Como un crujido. Muy bien, ahí sabemos que hemos movilizado esa articulación en concreto y estamos devolviendo, digamos, patrones de biomecánica correctos para el diseño de esa articulación, que estaban en cierto modo desviados. Pero veíamos que trabajando muy bien este campo, porque lo hacíamos la verdad muy bien, vimos que los resultados eran bastante inestables, muy inestables. Muchas veces veías a la persona en la camilla, hacía manipulaciones, no quiere decir que no valga, creo que sirve mucho y todavía sigo haciendo cosas de estas. Hacías una valoración de la histórica de la persona, hacías manipulaciones, ahí donde creíamos que teníamos que hacerla, la persona se ponía de pie y estaba exactamente igual que cuando había venido. Es decir, no había pasado absolutamente nada. Otras veces sí pasaba, pero otras veces no pasaba. Nos preguntamos, ¿y esto por qué? ¿Cómo podemos hacer que esto sea mucho más estable? También había personas a las que no puedes hacer manipulaciones, porque tienen una deficiencia especial de las articulaciones, tienen enfermedades o inflamaciones y no puedes hacerlo. Entonces, necesitamos también un modo de abordar este tipo de cuestiones. Y haciendo unas prácticas de respiratorias, en una experiencia que tuvimos, empezamos a ver que haciendo una inspiración, el cuerpo se extiende ligeramente y se abre, ¿vale? Tiene una rotación externa y un patrón de expansión. Una inspiración forzada. Cuando soltamos el aire, el cuerpo acompaña y hace una pequeña flexión y una rotación interna. ¿Vale? Si queréis podéis sentirlo en vuestro sitio. Y si presuponemos que el cuerpo es simétrico y todo tiene que estar en patrones de simetría o equilibrio, el lado derecho y el izquierdo tendrían que ser capaces de hacer lo mismo. La parte de arriba y de abajo tendría que, si está bien, tendría que ser capaz de hacer eso. Y empezamos a ver que esto muchas veces no era así. Pero ¿por qué nos damos cuenta de eso? ¿Por qué nos damos cuenta que cuando yo inspiro, es un movimiento que puedo hacer un músculo que se llama diafragma, todo mi cuerpo experimenta ese movimiento? Podemos darle razones físicas, es un movimiento neumático, bueno, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué el tejido cuenta una historia diferente o contradictoria a esto que presuponemos? Y el único tejido que podría explicar esta contradicción, o estos patrones contrariados o disociados, es este tejido. Ni siquiera las cadenas musculares, porque hay saltos concretos entre músculos que no siguen una secuencia de continuidad, pero este tejido que se llama fascia sí lo hace. Y empezamos a investigar. En esta investigación apareció la figura de este hombre, que se llama Albersen Georgi, que es un fisiólogo, biólogo, tiene cantidad de titulaciones al más alto nivel, que le dieron el premio Nobel en 1977 porque fue capaz de aislar la vitamina C y sintetizarla. Y la consiguió de un pimiento, de una paprika. Le dieron después un gran reconocimiento porque descubrió
la fisiología de los músculos, las proteínas que hacen que los músculos sean capaces de contraerse y relajarse. Unas fibras, unas proteínas que hacen el movimiento de los músculos. Entonces, él, observando a su gato, tuvo pues una epifanía y dijo que la vida es demasiado rápida para ser explicada por procesos químicos e impulsos nerviosos lentos. Y esto es una frase muy inspiradora y que dio mucho contexto a aquello que estábamos apenas descubriendo. Porque en realidad, cuando el paradigma actual es de la neurociencia, es como intenta explicarlo todo desde el cerebro y el sistema nervioso. Y es verdad, desde ahí se pueden explicar un montón de cosas. Pero también hay muchos procesos que no se puede hacer únicamente desde ahí. Digo únicamente, no es en oposición, sino que además del sistema nervioso, este otro sistema, que pertenece a un tejido que está también presente en todo nuestro cuerpo, se llama tejido conjuntivo, es capaz de transmitir impulsos, señales, sin necesidad del sistema nervioso. ¿Vale? Y vimos por qué. Este hombre se centró mucho cuando estaba investigando la fisiología muscular, le llamó mucho la atención una fibra de colágeno. No me quiero poner muy técnico ni nada, pero esto es necesario para comprender. Esto es una fibra de colágeno que actúa como un semiconductor biológico. Digamos que nosotros en un sentido global somos una especie de fluido, somos un sistema fluido. Todo lo que vemos, tocamos, es un gel, básicamente, es un plasma, es un coloide, es agua, decimos somos agua, ¿no? El 70%, 80% agua, pero no es del todo preciso esto, sino que sí es agua con un montón de sustancias disueltas. Entre ellas pueden ser proteínas, pueden ser también bacterias, pueden ser toxinas, también hay células y sobre todo proteínas. ¿Vale? La proteína más abundante del cuerpo es el colágeno. El colágeno son 3 cordones que tiene un protón y 2 electrones. Uno de los electrones se mantiene en la fibra y el otro viaja por todo el sistema. Viaja y en ese viaje lo puede hacer o como luz, se convierte en un fotón, se convierte en luz, o se puede convertir en partícula y asociarse a este colágeno en una parte muy distante del cuerpo. Esto quiere decir que cuando un electrón tiene esta capacidad, es capaz de transmitir y recibir y procesar señales e impulsos a una velocidad extraordinaria, que el sistema nervioso no llega. Dicen que el sistema nervioso procesa información a 125 milésimas de segundo, más o menos hay un consenso en eso. 125 milésimas de segundo es pestañear, parpadear es muy lento. ¿Sí? Muy lento. Bueno, pues bien, la velocidad a la que el colágeno transmite señales es en torno a los 1000 milésimas de segundo, de 10 veces más que una señal nerviosa. ¿No? Esta capacidad de convertirse en luz y también en partícula, y si somos básicamente, luego está la proteína más abundante de todo el cuerpo, pues somos básicamente un cuerpo de luz. ¿Sí? Y ya hay muchos científicos que están hablando de esto, ¿vale? Como que somos luz, o luz condensada, o luz en relaciones con luz, o más luz. Entonces, somos un plasma electrónico activado, que está permanentemente en interacción con nuestro medio. Esto, digamos que incluye el sistema nervioso y va más allá también de él, ¿no? Incluye, todos son correspondientes. Muy bien, cuando estudiamos el cuerpo humano, en biología, nos acordáis a lo mejor del instituto o del colegio, nos enseñaban la célula como una especie de globo aislado de su medio, ¿no? Lo separaban del medio, era un globito con una serie de membranas, muchos órganos dentro, y dentro estaba lo más importante de la célula. Era el núcleo, porque ahí está el ADN. Y como el ADN es lo más importante, nosotros pues, lo más importante es el núcleo. Pero un núcleo sin la célula no puede existir. Tiene que ser
núcleo y célula. ¿Sí? El ADN sin su núcleo tampoco puede existir. El ADN solo aislado, sin lo que contiene el líquido que contiene el ADN, tampoco puede existir. Y cuando tú llegas desde el núcleo, desde el ADN, su sustancia, su membrana, resulta que hay otra membrana, se llama retículo endoplasmático rugoso, que llega hasta la membrana externa de la célula. Y se supone que ahí acaba la célula en la membrana. Pero es que en realidad no es así. Digamos que no es del todo exacto. La membrana tiene unas prolongaciones, unas proteínas, que se llaman citoesqueleto, que hace que la información que hay en la célula se comunique con su entorno, con lo que se llama el líquido extracelular, la matriz extracelular. Y estas proteínas cogen las señales del entorno, reaccionan a ellas e informan a toda la célula de lo que está pasando en su entorno. Lo mismo que lo que está pasando en el ADN o cómo está haciendo el proceso de la célula, está informando a su entorno y el entorno también se modifica. Quiere decir que al final todo es importante en nuestro organismo. Por alguna razón, cuando estudiamos, dividimos las cosas. Y es necesario porque hay muchísima información, pero a veces nos perdemos la idea de que las cosas están separadas cuando no es así. Estas son las proteínas de los dinosaurios, se llaman citoesqueleto, que se crean o se destruyen dependiendo de la información que hay en el medio ambiente. Si hay mucha presión por parte, por ejemplo, de toxinas o de nutrientes o de muchas otras células, el número de citoesqueleto va disminuyendo y la célula va teniendo cada vez menos relación con su entorno. ¿Vale? Y si hay mucho espacio, crece muchísimo ese citoesqueleto y va informando al espacio, la célula va informándose de lo que está pasando en su entorno. Y esto es la prolongación de la célula. Esto de aquí son células. Estas partes oscuritas son células. Y todas estas líneas, fibras o todo esto que vemos es líquido, que se llama sustancia amorfa o es la matriz extracelular, es lo que va donde están marcadas las células, y las partes más oscuritas que vemos son fibras, y estas fibras son colágeno. Es un tejido cualquiera, no sé cuál es, pero como veis, las células donde sucede la unidad fundamental de la vida están en un entorno donde hay muchísimas fibras que son capaces de relacionarse con todo el medio, mandar información, procesar información, convertirse en luz y hacerlo de nuevo en materia. Están haciendo un juego a una velocidad increíble. Estas son las fibras de colágeno. Esto es el colágeno un poquito desorganizado, podría ser a lo mejor la envoltura del hígado, ¿vale? Porque los pastos son envolturas del hígado, de todos los órganos, del sistema nervioso, los ligamentos, tendones, cápsulas articulares son fascias también, están formadas fundamentalmente por colágeno. O sea, todas las estructuras del cuerpo están formadas por este recubrimiento que se llama fascia. ¿Ah? Todo. No hay un solo sitio donde no haya fascia. Esto, por ejemplo, en el caso de un músculo, estas fibras envuelven paquetes de haces de fibras y cada fibrita, a su vez, está envuelta en esa fascia. Quiere decir que son matrices dentro de matrices, dentro de matrices, dentro de matrices, dentro de matrices. Todo está envuelto por el mismo tejido. Hoy, aquí lo vemos también. Esto, por ejemplo, podría ser un músculo, cualquier órgano. Está envuelto por su fascia, también envuelve a los capilares, nervios, linfáticos y se conecta con la piel. De tal manera que somos básicamente ese tejido. En el caso de un músculo, aquí se ve, y bueno, hay una analogía muy bonita que es como la naranja, que está la piel de la naranja exterior, ¿vale? Y cada gajo está envuelto por esa fascia y luego cada pedacito de ese gajo también está envuelto. Y estas son las fascias que van hacia la profundidad, igual que estas fascias van hacia el hueso, por ejemplo. Esta sería una fascia muscular, esto ya es un elemento un poquito más escatológico.
soporta todas las células nerviosas, o sea, todo nuestro sistema nervioso, sus elementos están soportados también por esta fascia. En este caso se llama neuroglía, pero también están las meninges, como la dura madre, la pie madre, la aracnoides, que igual os suena la dura madre. Esta sería la fascia superficial y es algo así. A mí me gusta mucho este tema. Para mí es el arquetipo de la adaptación y de la adaptabilidad. Yo me quiero parecer a ella. Bueno, angiotensina, que precisamente la pared de osteopatía, de lo que hablaba al principio, decía cosas como esta. La fascia es el lugar para averiguar la causa de la enfermedad y el lugar para consultar y empezar la acción para remediar cualquier enfermedad. Decía otra frase que decía: gracias a la fascia vivimos y por su fallo morimos. Imaginaos un tejido, una camiseta que está muy apretada, si están volviendo, por ejemplo, vasos sanguíneos, esos vasos sanguíneos están presionados, tienen mucho menos riego y el riego no alimenta un órgano. Entonces, si el órgano no está nutrido, no puede hacer bien su función y ahí se instaura una malformación o una disfunción, ¿no?, que puede terminar en una enfermedad. Entonces, soltando la fascia o haciendo que deslice bien, despegando y permitiendo que permee todo a lo que contiene, empezamos a poder remediar pues, muchísimas situaciones. Y nos vamos un poquito ya al tema de la consciencia. Los términos consciencia y conciencia muchas veces no están claros y se utilizan de una forma indistinta y dependiendo de quien lo vea, pues lo puede nombrar de una manera o de otra. En realidad, la aproximación tiene que ver mucho con el diccionario de la Real Lengua Española, ¿no?, o la Real Academia de la Lengua Española, de que la consciencia está ligado a los procesos de los que somos conscientes, es decir, de los procesos básicamente cognitivos o neurológicos, ligados al sistema nervioso. Y la conciencia es un término más abarcante que va desde la moral y la ética hasta una conciencia, pues, llámale naturaleza, universo, Dios, como queramos llamarlo. Entonces, la consciencia con ese implica a la matriz viva, este sistema del que os he hablado, y todos sus tejidos, y también al sistema nervioso. Porque una sin la otra no pueden existir. En una recibe los impulsos que podríamos llamar ligados a lo inconsciente y el otro a lo consciente. Estos son procesos que estamos dándonos cuenta de cantidad de estímulos que no somos ni siquiera capaces de nombrar, porque en el momento que podemos nombrarlos ya saltó al sistema nervioso. Entonces recibe impulsos muy leves, muy bajitos, muy sutiles, de vibraciones muy sutiles, hasta que esas vibraciones sutiles se hacen un poquito más densas y es procesado por el sistema nervioso. Muy bien, ya hemos hablado del cuerpo físico. ¿Qué otros cuerpos podemos hablar de ellos o identificar desde un punto de vista práctico? Pues esto es un resumen porque se han identificado gente que son videntes, personas videntes, gente que es muy sensitiva. He escrito, la verdad, bastantes cuerpos. Yo he leído hasta 13 cuerpos y hasta más, pero bueno, más o menos. Pero vamos a resumirlo todo en un cuerpo y muy ligado al cuerpo físico, que es un poquito la tarea que me puso Fede. Pues identificamos el físico cuerpo etérico porque es la actividad que emana de esos electrones que hemos dicho. O sea, la actividad de los electrones, todo ese conjunto conforma un campo que está movido, digamos, o que mueve ese plasma, ¿no? Entonces, ya no solamente físico, sino también su emanación. Y es una emanación que es más o menos cercana a lo físico, por eso le llamamos cuerpo físico etérico. Pero nosotros también podemos identificar un cuerpo emocional, no sé, porque también tenemos emociones, también un cuerpo mental porque también tenemos pensamientos y procesos de la mente. Y también hay un cuerpo causal o alma
que está, bueno, por encima, englobando, que hay verdaderos tratados también acerca del alma, que si queréis os puedo comentar, pero digamos que vamos a hablar de este contexto más bien. ¿Qué relación tiene el cuerpo físico con lo emocional y lo mental? Bueno, pues en ese trabajo que estábamos haciendo de escuchar los tejidos, vimos que en ese diálogo de los tejidos, en esa escucha, podemos acceder a otros niveles de la persona, no solamente lo puramente biomecánico, lo puramente físico. Y bueno, pues hace muchos años tuve un paciente de unos 24 años más o menos, con artritis reumatoide, es una enfermedad autoinmune que se caracteriza porque hay articulaciones que se inflaman, ¿vale? Y generan mucha rigidez en esas articulaciones. Este chico tenía una rigidez articular muy grande, o sea, su postura en la pierna era más o menos esta, el pie equino, como si fuera un caballo, no podía apoyar, rigidez en el tobillo, rodilla, y tenía, esta no es su foto, esto es una foto que encontré porque no tengo de él, pero más o menos sería algo así, incluso bueno, con el pie levantado, el pie equino. Ese chico era informático, es informático, actualmente es camionero, porque él eligió unos estudios y una formación que le permitiera estar muy sedentario, porque no podía moverse demasiado. Entonces eligió la informática, aunque su verdadera vocación es camionero, es así. Pero el camionero, con toda la actividad y el trasiego que tiene, pues la artritis reumatoide era bastante incompatible. Entonces, bueno, pues vino a ver si yo podía hacer algo. Y entonces me olvido de que tiene artritis reumatoide y empezó a escucharle a él a través de su tejido. Y bueno, pues para hacer la historia un poquito corta, cuando estábamos trabajando en el tobillo, empezamos trabajando en la rodilla y los cambios estaba bien, había alivio, pero no era del todo... o sea, yo no estaba del todo contento con ese tratamiento, por lo que estaba pasando. Hasta que un día, pues empezamos a trabajar el tobillo desde la rodilla, fuimos y la fascia me fue llevando las manos, yo fui con él y fui trabajando el tobillo. Un chico muy conversador, muy hablador, de estos que como que no se relajan en la camilla, que están siempre hablando, contando chistes y tal, y bueno, pues era muy divertido la verdad trabajar con él. Pero lo curioso es que cuando empezó a tocar el tobillo se empezó a relajar. Empezó a relajarse un montón y empezó a como entrar en un sueño. Y yo, qué curioso esto. Esté relajado. Y de pronto se despierta y dice, ¿qué me estás haciendo? Y yo, ¿qué has sentido? Dice, pues es que me ha venido un recuerdo impresionante. Porque todavía se me ponen los pelos de punta a mí. Dice, y bueno, ¿qué has visto? Dice, pues es que he tenido un recuerdo de cuando yo tenía 4 años, que lo había olvidado completamente, pues con su padre, tenía una relación complicada y bueno, pues recibía palizas y ese tipo de cosas que pasan. Y él en algún momento deseó, deseó patear a su padre. Sí, patearle la cabeza, dijo. Pero claro, un niño puede sentir mucha culpa con eso, ¿vale? No me digas bajo qué mecanismo eso se cristalizó y se expresó en su tobillo, en su rodilla, ¿vale? Él era zurdo, ¿sí? Bueno, pues trabajando esto, se empezó, después de esta sesión, empezó a desinflamar, recuperó la movilidad del tobillo y de la rodilla, y los marcadores reumatoideos empezaron también a bajar, ¿vale? Un proceso de reparación de todo eso. Cómo desde el tejido podemos hacer a un recuerdo que está en relación con emoción, recuerdo, memoria, emociones. Lo cognitivo y lo emocional muchas veces se alimentan entre ellos y afectar de esta forma a un proceso de curación. Pues yo todavía me pregunto y sigo trabajando en ello, yo todavía no lo sé, pero estas cosas suceden. Ahora me torturo estudiando psicología en la universidad. Y estudiando Sigmund Freud, resulta que tuvo un paciente que tenía un codo congelado, me llamó Dora, y es que el padre dormía con él cuando eran pequeñitos, y el padre se apoyaba siempre en su codo. Y él no podía dormir nunca bien, porque tenía miedo de despertar a su padre, porque si lo despertaba, le cascaba. Y resulta que
bueno, fue a visitar a Freud con este problema en el codo y Freud le hizo una hipnosis y descubrió, gracias a rememorar todo ese recuerdo, que él había deseado que su padre se muriera. Sintió mucha culpa y cuando el padre ya se murió, el codo reflejó esto. ¿Sí? Gracias a recordar toda esa historia, se le liberó el codo. Quiere decir que desde la conversación podemos también, y desde lo cognitivo, desde lo emocional, desde los recuerdos, podemos afectar también al físico. Quiere decir que son terrenos complementarios. No nos hablan de que un área es mejor que la otra, sino de que todo al final es lo mismo y sirve, ¿no? 5 minutos solo. Bueno, entonces nos planteamos estas preguntas: ¿dónde está la mente? ¿Dónde está la memoria? ¿Dónde están las emociones? Y en realidad está en todo el cuerpo, en todo el sistema. Pero no solamente en nuestro cuerpo físico, sino también en todos los otros cuerpos que son más abarcantes que solamente aquello que nos pasa y que está soportado por nuestro físico. La relación del físico con el cuerpo espiritual, pues para mí el cuerpo es el espejo del alma. Somos una especie de vasija, de base, de cubículo, llámalo como quieras, donde ese ser está encarnado y donde nuestra personalidad muchas veces no está bien asentada a lo que es nuestra alma. Y podemos tener conflictos que son expresados en lo físico, o podemos permear o permitir hacernos transparentes a ese ser que nos habita, podemos llamar alma, y manejamos por la vida guiados por ese alma, ¿no? Como decía esta mañana, aquí estamos porque nuestro alma nos ha traído, aunque no lo sepamos. Yoga Sutra de Patanjali es en el yoga, por ejemplo, las asanas, que es el trabajo del cuerpo y la respiración, son instancias previas a la meditación o el samadhi, que es los estados más altos de conciencia o de la unión con el universo, con Dios. Pero implica el cuerpo primeramente como vía, como camino, para poder llegar ahí. Quería haceros una práctica, pero ya he visto que me dejo. Los místicos han hablado de esto, el apóstol Pablo, el templo del espíritu, ¿no? Yogananda Paramahansa decía que un cuerpo relajado en calma produce la paz mental. Facilita hacer eso. También científicos han hablado de esto. William James, el padre de la psicología moderna, decía que tú no lloras porque estés contento, sino, o sea, no estás contento, perdón. ¿Cómo es? Es que tenemos una frase que sí, bueno, es en espejo. Les decía, las emociones en sentido de verdad, no lloramos porque estemos tristes, sino estamos tristes porque lloramos. Pues se lleva la conciencia al cuerpo, primeramente. Y Amy Cuddy, que es una investigadora de Princeton, de Estados Unidos, dijo que el lenguaje corporal moldea nuestra identidad por nuestra postura. Y aquí lo dice claramente Kino. Dice, mira, esta es mi postura de depresivo. Dice, cuando estás deprimido, la postura es muy importante. Lo peor que puedes hacer es erguirte porque entonces te empiezas a sentir mejor. Dice, si quieres disfrutar de verdad de tu depresión, tienes que ponerte así. El maestro Kino, ¿no? Bueno, quería hacer una práctica para que diga esto. Entonces, la fijación de patrones, por ejemplo, cuando un patrón está muy fijado, como puede ser en este sitio, hay personas que van así. Entonces les cuesta muchísimo hacer el proceso de conectarse realmente con eso que es, con ese alma que decimos, o con un sentido, un propósito de la vida un poquito mayor, más que hacer las cosas de lo cotidiano. Entonces nos desconecta también, nos puede llevar a desconectarnos de lo espiritual. Pero también ha descubierto que gracias a pues, casos, por ejemplo, como el de este chico, que he contado del artista Romanto de, tuvo una conexión con lo espiritual. O sea, tuvo el mensaje de su alma, que él era camionero, y adivina a qué se dedica ahora, es camionero. Porque es lo que quería hacer. ¿Sí? Y bueno, pues Gerardo Smelling, que para mí es un maestro de sabiduría, que todos en mayor o menor medida encontramos en nuestro exterior la correspondencia de aquello que sucede en nuestro interior. Aquello que generamos en nuestro interior se manifiesta en nuestro exterior como suceso físico para que nos demos cuenta. Que nos sirva el físico para hacer cambios. El cuerpo es el vehículo del alma y la refleja a ella. El cuerpo refleja la relación entre nuestra personalidad y nuestra alma.
Trabajar desde esta conciencia con las manos es despejar el camino para que el alma se exprese plenamente.